1. Diego Martínez, 28 años, Guadalajara, Colonia Americana. Me llamo Diego el Güero Martínez, tengo 28, y en 2023 trabajaba el turno nocturno en una taquería chiquita de la Colonia Americana, cerca de Avenida Chapultepec. No era mi primer trabajo, pero sí el primero donde sentí que el tiempo se doblaba. Yo venía de Tepatitlán. Me fui a la ciudad porque mi mamá se enfermó y la cuenta del hospital no perdona. De día repartía pedidos, de noche me ponía el mandil y me iba detrás del trompo donde el calor te cura el frío y te deja sin excusas para tener miedo. Esa madrugada era martes, de esos en que baja la gente temprano y te quedas oyendo la radio con el aceite tronando. A las 2:50 ya estaba lavando pinzas y guardando salsas. El trompo seguía ahí, medio alto, brillando rojo con achiote. Mi compa Beto salió por hielo al Oxxo y me dejó solo. «Ahorita vuelvo», dijo. Yo me quedé cortando lo último para no desperdiciar. A las 3:10 sonó la campanita del puesto. Alcé la vista y no vi a nadie. La calle estaba vacía, ni taxis ni motos. Solo un perro sentado frente al poste de luz mirándome como si me conociera. Me asomé, grité, «¿Qué onda?» y nada. Volví al trompo y cuando bajé la mirada, había un papelito blanco sobre la tabla de tortillas. Una comanda, como de restaurante, con letra bonita. 3 de pastor sin cebolla, para llevar. Me reí por nervios. Nosotros no usamos comandas, la gente pide de frente. Pensé que Beto me quería asustar. Hice bolita el papel y lo tiré al bote. Seguí guardando y sentí un olor raro. No era pastor. Era como hierro caliente, como cuando te sangra la encía y lo saboreas. El trompo empezó a girar más rápido, aunque yo no había tocado el control. Me acerqué y vi que la grasa que caía no chisporroteaba. Parecía gotear fría. Pasé el dedo por el metal del trompo y estaba helado, con el fuego al lado. Me ardieron los dedos de puro frío. Volteé al bote para sacar la bolsa y tirarla, y ahí estaba el papel otra vez entero, liso, sin arrugas. Lo levanté temblando. Ahora decía, 3 de pastor sin cebolla, para llevar, 3:33. La radio se apagó, no con estática. Se apagó como si alguien hubiera desconectado el mundo. La campanita volvió a sonar, pero esta vez la escuché detrás de mí, dentro del puesto, como si alguien hubiera pasado entre el trompo y mi espalda. Sentí el aire pegado a la nuca, un aliento seco y una frase susurrada, bajita, como pidiendo permiso. «Sin cebolla, por favor». No había nadie, pero sobre la tabla aparecieron 3 tortillas abiertas, servidas perfectas, y encima la carne ya estaba cortada. Mi cuchillo estaba recargado a un lado, limpio, como si alguien lo hubiera lavado. Y el trompo tenía un corte exacto, 3 rebanadas como si una mano experta hubiera trabajado en silencio. Yo pensé en mi mamá. Pensé, no quiero problemas. Agarré las tortillas con pinzas, armé los tacos porque mi cuerpo se movía solo. Los metí en bolsa, y en ese instante, el poste de luz de afuera dejó de parpadear y se quedó fijo, demasiado brillante, como si estuvieran apuntando un foco a la taquería. Miré el trompo una última vez. En la carne, donde debía haber brillo parejo, se marcó una cosa imposible, una huella pequeña de mano, como de niño, hundida en el achiote. Y con la huella, una sensación horrible, el recuerdo de un niño esperando comida en la madrugada, y alguien diciéndole que ya cerró. Yo no he olvidado esa sensación porque yo fui ese niño una vez hace años, cuando mi jefe de taller me dejó sin paga y yo me quedé con hambre. Esa noche lo entendí. No era un cliente. Era una deuda vieja caminando. A las 3:33 exactas, la bolsa que yo dejé en la mesa se movió sola, apenas, como si alguien la hubiera tomado. No vi manos, solo vi la bolsa hundirse un poquito, como cuando el peso cambia.
y en el vidrio empañado del puesto apareció una frase escrita con dedo, despacito, con calma. Gracias por atender. Cuando Beto volvió, yo ya tenía el candado en la mano. Le dije, vámonos, sin explicarle. Me miró raro, pero me siguió. Desde la esquina volteé y juro que vi la bolsa en la calle, abierta, vacía. Solo quedó la servilleta doblada, impecable como recién puesta. Desde esa noche, si el reloj se acerca a 3:33, yo no corto. Yo apago el trompo, bajo la cortina y me voy, porque hay hambres que no son de este mundo, y cuando te piden sin cebolla, no siempre es por gusto. 2. Marisol Rangel, 32 años, Ciudad de México, Tacuba. Soy Marisol Rangel, tengo 32 y trabajé casi 2 años en una taquería de Tacuba, en la Ciudad de México, cerca del metro. Yo entré por necesidad, me separé, me quedé con mi niño, y el turno nocturno era lo único que pagaba completo sin pedirte estudios. Mi vida era sencilla: salir de la casa de mi mamá, dejar a mi hijo dormido y llegar al puesto a oler a carbón y cilantro hasta que amaneciera. Lo que no era sencillo era la gente que aparece cuando la ciudad se queda sin cara. Esa noche era viernes y estuvo pesado. A las 2:40 ya nos quedaba poco pastor y algo de bistec. Mi compañero se fue a tirar basura y yo me quedé detrás del trompo, sola, con el cuchillo y el ruido del aceite. Entonces llegó un hombre que no parecía borracho, ni fiestero, ni perdido. Parecía colocado en la realidad como una pieza que no encaja. Traía chamarra oscura, gorra baja y una bolsita de plástico vacía en la mano. No saludó, solo dijo: 2 de pastor y 1 de bistec, sin salsa. Su voz era normal, pero demasiado plana, como si estuviera repitiendo una frase aprendida. Le serví. Cuando le extendí la bolsa, sacó monedas. No 2 o 3, muchísimas, contadas una por una, exactas, limpias, frías. Me las dejó en la palma y dijo: cambio exacto, para no deber. Esa frase me pegó raro. Nadie habla así por tacos. Yo le di las gracias, guardé el dinero. Él se quedó parado frente al trompo mirando la carne girar como quien mira un reloj. ¿Se le ofrece algo más?, pregunté por educación. El hombre respondió sin mirarme: estoy esperando a que se vea bien. ¿Qué se vea bien qué?, señaló el trompo. La cara. Me reí nerviosa como para cortar lo incómodo. ¿Cuál cara? Entonces lo vi. En una parte de la carne donde el achiote se había oscurecido, había un relieve raro, una curva que parecía pómulo, una sombra que parecía ojo. No era forma de carne, era una expresión. El hombre se acercó apenas y dijo: ahí está, siempre aparece cuando alguien se queda debiendo. Sentí un calor feo en el pecho, porque yo sí tenía deudas, pero no de dinero. Yo recordé una noche meses atrás, cuando un señor viejito pidió fiado porque mañana cobra. Yo le dije que no era caridad, que yo solo era empleada. Se fue con hambre y me miró como si yo le hubiera quitado algo más que comida. Días después supe que lo encontraron muerto en una banca con una bolsa vacía apretada en la mano. No le conté eso a nadie. Lo guardé y seguí cortando. El hombre mordió un taco lentamente, y mientras masticaba me observó con ojos secos. Dijo: no fue la primera vez que dijiste que no. Yo me quedé helada. ¿Perdón? Él dejó otra moneda sobre la tabla. Una moneda vieja, oxidada, de las que ya no circulan. Para completar, dijo: ahora sí. En ese momento el poste de luz de afuera parpadeó y se apagó. La calle quedó oscura, y el único brillo era el trompo. El trompo giró solo, sin que yo tocara nada, y en la carne apareció una cara entera, clarita, como tallada. No era la del viejito, era la mía, con mi misma mirada cansada, pero con una sonrisa que yo no tenía. Me fallaron las piernas. Me sujeté de la mesa. El hombre susurró: ya viste, si no pagas con dinero, pagas con turno. ¿Qué quieres?, me salió casi llorando.
El hombre levantó su bolsita vacía y la abrió frente a mí como pidiendo: «Lo que niegas se queda contigo», dijo, «y pesa». Yo no pensé. Agarré 3 tacos, los metí en su bolsa, se los di. No por compasión, por pánico. Él tomó la bolsa y sin prisa dio un paso atrás. Sonrió apenas. «Gracias», dijo como si le acabara de pagar una cuenta. Se fue caminando hacia la oscuridad. Yo lo seguí con la mirada. Y cuando la luz del poste volvió, él ya no estaba, pero en la tabla quedó la moneda vieja y una servilleta manchada con grasa, donde alguien había escrito con letra igualita a la de mi mente: «No dejes a nadie con hambre». Desde entonces, cada vez que alguien me paga exacto y evita mirarme, yo siento frío en la mano, porque aprendí algo. En la noche, en una taquería, no todos los clientes vienen por tacos. Algunos vienen por lo que uno se tragó en silencio. 3. Ernesto Salcedo, 41 años, Monterrey, Guadalupe. Me dicen Neto, soy Ernesto Salcedo, tengo 41 y trabajé en una taquería de Guadalupe en Monterrey, después de salir de una fábrica donde me troné la espalda y me corrieron por recorte. Yo no era taquero de familia, yo aprendí a la mala, quemándome, cortándome, aguantando regaños. Pero me gustaba el turno de noche porque cuando la ciudad se calla, uno puede pensar. Y a mí me convenía pensar poquito, porque traía culpa de más. La culpa tiene nombre: Julián, mi amigo. Un día me pidió que lo cubriera en el trabajo porque estaba mal, y yo le dije que no, que yo también tenía broncas. Esa misma noche le dio un infarto. Desde entonces, cada vez que huelo metal caliente me acuerdo. La primera vez que vi la cubeta fue al cerrar. Estaba junto al lavadero, con tapa. Pensé que era agua con cloro. La abrí y me subió un olor profundo: chile tostado, ajo y algo dulce como canela vieja. La salsa adentro era oscura, casi negra, brillosa, espesa. Mi compañero dijo que no la hizo. El patrón dijo: «Tírala, no andes jugando». La tiré al drenaje. La vi bajar lenta como si se resistiera. Esa misma madrugada, a la 1:30, llegó un cliente solo, camisa limpia, ojos sin sueño. Se sentó frente a las salsas como quien viene a cumplir una cita. Pidió 2 de trompo y luego dijo: «Échale la negra». Se me heló la nuca. «No hay», le dije. El hombre sonrió sin humor. «Sí hay, siempre vuelve». Le serví con salsa roja normal. Él mordió y frunció la boca decepcionado. «No es», dijo, «la otra, la que guarda lo que se cae». Antes de irse, dejó una servilleta manchada con una gota oscura. Salsa negra. Olía igual, y yo supe con una certeza fea que esa cubeta iba a regresar. Al día siguiente, al abrir, la cubeta estaba otra vez junto al lavadero, llena, con tapa, como nueva. Las cámaras no mostraban nada, solo un salto de imagen a las 3:11. Un segundo negro, como si alguien hubiera tapado el lente. El patrón decidió ponerla en la mesa para vender más. La gente empezó a pedirla, pero no era picante, era otra cosa. Algunos se quedaban callados después de probarla con ojos vidriosos, otros se reían nerviosos. Un chavo dijo: «Me supo a mi casa cuando estaba morro», y se quedó mirando el vacío como si lo hubiera golpeado un recuerdo. Yo aguanté 2 días sin probarla, hasta que la curiosidad me ganó. Metí la punta de la cuchara, una gota mínima, y la probé. No picó, fue frío puro, frío que te trepa por los dientes. Y de golpe vi algo que no era mío. Un cuarto blanco, un monitor pitando, una mano apretando otra mano, y alguien diciendo: «No alcanzó». Sentí el olor a hospital, el mismo que me persigue. Solté la cuchara y me mareé. Esa noche, mi compañero se cortó el dedo con el cuchillo, un corte tonto por cansancio. Pero la sangre que salió no era roja, se veía oscura bajo la luz del puesto, casi igual que la salsa.
Él se quedó viendo su mano, pálido, y yo volteé a la cubeta y la salsa estaba más llena, como si hubiera bebido. Me dio coraje. Agarré la cubeta para tirarla. Pesaba demasiado, como si adentro hubiera piedra. La tapa se abrió sola con un pop suave. Adentro ya no vi salsa. Vi un espejo redondo, sumergido. En el espejo estaba mi cara, pero con ojos ajenos. Y detrás de mí vi a un hombre parado junto al trompo. Mandil, manos quietas, sin rostro, solo una mancha negra donde debería haber cara. Me volteé. No había nadie, pero el trompo giraba sin motor, despacito, como si alguien lo empujara desde abajo. Y lo escuché, un susurro desde la cubeta clarito. No tiras lo que te da de comer. Esa frase me rompió, porque Julián me pidió ayuda, me pidió de comer en sentido humano. Yo lo dejé caer, y ahora algo me estaba cobrando en la forma más perversa, usando la taquería como boca. Esa madrugada cerré sin avisar. Dejé el mandil colgado y me fui. No volví. Días después supe que el patrón presumía la salsa negra como la especial. Mucha gente hacía fila por morbo. Yo no regresé porque entendí. Esa salsa no era receta, era memoria. Y la memoria, cuando vuelve sola, no vuelve para que la pruebes. Vuelve para que pagues. 4. Iván Cárdenas, 23 años, Tijuana, zona norte. Me llamo Iván Cárdenas, tengo 23 y llegué a Tijuana desde Oaxaca buscando trabajo. Dormí semanas en casa de un primo, acepté lo que saliera y acabé de taquero en la zona norte, donde la noche tiene su propio idioma. Sirenas, música lejana, pasos rápidos y sombras que no preguntan. Detrás del trompo aprendí 2 cosas: a cortar sin mirar y a no juzgar a nadie, porque la ciudad te enseña que todos traen algo. Esa noche estaba solo porque el patrón dijo que no había para pagar más manos. Yo me quedé, porque necesitaba mandar dinero a mi mamá. A las 12:10 llegó un hombre con mandil propio, limpio, como de taquería buena. Se acercó y dijo: «Vengo a cubrir, me mandaron». «¿Quién te mandó?», pregunté. Él sonrió apenas. «No importa», dijo, y se metió detrás del trompo como si esa esquina le perteneciera. Debí correrlo, pero la zona norte te acostumbra a elegir el miedo que te conviene. Preferí creer que era ayuda. Le dije que solo volteé tortillas y pique cebolla. El tipo trabajaba demasiado bien, como si hubiera nacido en el puesto. No hablaba, no se equivocaba. Y lo raro, cada vez que yo pensaba, me falta cilantro, él ya me lo estaba pasando. Cada vez que yo levantaba el cuchillo, él ya tenía la tortilla lista. A la 1:40 un cliente borracho se quedó viendo al suplente y se le fue el color. «No, no mames», murmuró. Si tú te moriste aquí». El suplente lo miró sin emoción. «¿Vas a pedir?», preguntó. La voz le salió suave, pero vieja, como de alguien que habla desde un lugar donde no hay aire. El borracho se fue sin pedir, casi corriendo. Yo tragué saliva. Miré al piso por instinto y vi algo que me hizo sudar frío. La luz del puesto proyectaba mi sombra, la del trompo, la de la mesa, pero no la del suplente. Bajo sus pies no había nada, ni sombra, ni borde oscuro, como si la luz lo atravesara. Quise convencerme de que era el ángulo. Me moví. Cambié de lugar. Nada. Sin sombra. A las 2:20, el suplente tocó el trompo directo, la parte caliente. Yo grité: «¿Te quemas?». Él no hizo gesto. Retiró la mano con calma y dijo: «Ya no siento eso». Me quedé helado. «¿Quién eres?», le pregunté al fin. Él miró el trompo girar y respondió: «Alguien que cerró tarde». En la zona norte esa frase pesa. Cerrar tarde significa quedarte solo, quedarte expuesto, quedarte marcado. De pronto, sin que entrara nadie, la campanita sonó. Luego otra vez, y otra, como si hubiera una fila invisible. El aire se llenó de olores que no pertenecían al puesto.
perfume barato, alcohol viejo, sudor frío, lluvia. El suplente empezó a armar tacos aunque no había clientes. Tortilla, carne, cebolla, cilantro. Los acomodó en fila sobre la tabla como ofrenda. ¿Para quién son?, pregunté con la garganta seca. Él dijo: para los que no alcanzaron, para los que se quedaron esperando en la madrugada. Sentí pasos alrededor del puesto. No los vi, los sentí. Como si muchas personas estuvieran paradas frente a la mesa, respirando bajito, como si el silencio tuviera cuerpo. ¿Qué quieres?, pregunté temblando. El suplente me miró con tristeza. Que termines, dijo. Que alguien entregue. A mí no me dejaron. En ese instante vi bajo su mandil una mancha oscura en el pecho, redonda, como un golpe. Una herida vieja pegada a la piel como sombra. Yo no pensé. Agarré la bolsa, metí los tacos, salí y los dejé en la banqueta frente al puesto con respeto. Cerré la cortina de golpe. Sentí que el aire se aflojaba como cuando alguien por fin suelta un suspiro. Cuando levanté la vista, el suplente ya no estaba. Solo quedó un mandil doblado sobre la mesa. Desde entonces, si trabajo de noche y alguien llega diciendo «me mandaron», yo miro el piso primero, porque en Tijuana, a veces el que te viene a ayudar solo quiere que alguien por fin lo deje terminar su turno. 5. Aurelio Ibarra, 52 años, Puebla, barrio de Analco. Soy Aurelio Lalo Ibarra, tengo 52 y llevo más de media vida detrás de un trompo en Puebla, por el barrio de Analco. Yo crecí en Puesto. Mi papá fue taquero, mi abuelo también. Yo aprendí a cortar con la misma mano con la que aprendí a escribir. Por eso, cuando digo que el trompo me miró, no lo digo por exagerar, lo digo porque yo sé cómo se comporta la carne. Y esa semana, la carne se comportó como algo que quería hablar. Todo empezó cuando cambiamos de proveedor. El patrón llegó contento con pastor rendidor. La carne se veía bien, roja, marinada, olor fuerte. Las primeras noches vendimos como locos. La gente decía, está más jugoso. Yo también lo sentí rico. Pero al tercer día noté algo raro. El trompo no bajaba como debería. Tú cortabas, y aún así parecía igual de alto como si se estuviera reponiendo. La cuarta noche llegó una señora como de unos 60, sola. Se quedó mirando el trompo fijo con cara de quien reconoce algo terrible. Me dijo, ¿usted lo ve, joven? Yo me reí. A mí ya me dicen don, pero así son. ¿Qué cosa?, pregunté. La señora señaló un punto del trompo, y ahí lo vi. Un relieve en la carne que no era casual. Parecía una mejilla, un ojo, una nariz, una cara triste, aplastada por el achiote. Yo quise pensar que era imaginación, hasta que el trompo giró y apareció otra cara en otro lado, como si la carne las escondiera por turnos. La señora se persignó y dijo, «Eso no es pastor, eso guarda gente». Me reí por orgullo. «Doña, es carne nomás». Ella me miró con una tristeza que todavía me pesa. «Usted lleva años aquí», dijo. «¿Nunca ha sentido que la noche se queda a vivir en el puesto?» No supe qué contestar. La señora pidió uno de pastor, lo mordió y se le aguaron los ojos. No de picante, de dolor. «Me supo a velorio», susurró. Pagó y se fue sin voltear. Después de eso empezó lo peor. Clientes que se quedaban callados mirando el trompo como hipnotizados. Gente que pedía uno solo y se iba temblando. Un muchacho mordió y dijo, «Me supo al hospital cuando me dijeron que no alcanzó». Otro mordió y se rió nervioso. «Me supo a mi casa, pero mi casa ya no existe». Y cada vez que alguien decía algo así, yo miraba el trompo, y una cara nueva aparecía, más clara, más marcada. A las 2:58 de una madrugada llegó un hombre alto, flaco, con ojos hundidos. No pidió. Se quedó mirando el trompo y sonrió como si por fin hubiera encontrado su lugar. Me dijo,
Nomás vine a ver si ya me toca salir. ¿Salir de dónde?, le pregunté con el cuchillo en la mano. Señaló el trompo. De ahí. El trompo giró solo sin que yo tocara control, y en la carne apareció una cara completa, tallada por el fuego. Era la cara del hombre. Mis piernas se aflojaron. El hombre dio un paso hacia el trompo sin miedo al calor. «Corta», me dijo. No como cliente, como orden. Yo apreté el cuchillo, pero no pude. Me temblaban los dedos, y entonces sentí algo detrás de mí, como una fila apretada en silencio. No los veía, pero los olía. Perfume, alcohol, humedad, tierra, hospital. Sentí respiraciones pegadas al aire del puesto. El hombre susurró: «Todos quieren su turno». Ahí entendí que el trompo no estaba sacado de la realidad. Estaba lleno de algo que se estaba alimentando de recuerdos, de pérdidas, de deudas, como si cada mordida abriera una puerta. No pensé. Apagué el gas de golpe. El fuego murió. El trompo quedó oscuro, rojo apagado. El hombre abrió los ojos, sorprendido, como si no esperara que yo lo interrumpiera, y en la oscuridad escuché un golpe desde dentro del trompo. Un golpe seco, como si algo encerrado hubiera pateado. Luego otro, como uñas desde adentro. Yo solté el cuchillo, bajé la cortina, puse candado y me fui sin guardar nada. Caminé sin mirar atrás porque sentía que si volteaba, la fila invisible se iba a venir conmigo. Al día siguiente el patrón me habló furioso. Dijo que el trompo amaneció tirado en el piso, desarmado, como si hubiera explotado por dentro. El palo estaba limpio, pelón, como hueso, y sobre la tabla encontró una moneda vieja y una frase escrita con grasa: «Nos dejaste con hambre». Yo no volví a ese puesto, y aunque llevo años en esto, nunca vuelvo a comprar pastor rendidor sin preguntar de dónde viene. Porque después de esa noche, aprendí algo que solo entiende quien trabaja detrás del trompo. A veces la carne no solo se asa. A veces, recuerda, si este video te dejó pensando, incómodo, o con esa sensación rara de que algo no está bien, entonces este canal es para ti. Suscríbete al canal de El Señor Nadie y activa la campanita para no perderte más historias reales de terror, casos perturbadores y relatos donde el miedo no viene de monstruos, sino de personas comunes y situaciones que podrían pasar en cualquier lugar. Aquí no buscamos sustos fáciles, buscamos historias que se quedan contigo mucho después de que el video termina.